Cordial saludo, profesora Luz Estela. Este pequeño video hace referencia al tema de la unidad número 2, el cual son los indicadores bibliométricos. En él hace partícipe 13 estudiantes, los cuales son John Freddy Cañón, Ivonne Andrea Linares y quien les habla, Aide Trujillo Naranjo. En él existen 4 ítems en el contenido, el cual son la introducción al tema, el número de citas, el índice H y el factor de impacto. En la introducción del tema se quiere aclarar que dentro de la infometría existen indicadores bibliométricos. Estos son los que nos permiten medir la documentación y la información que está contenida en esta. La medición permite llegar al detalle de la evolución de la información. Podemos determinar las investigaciones más relevantes, los autores más destacados, el impacto de la información en la sociedad y cómo contribuye esta al progreso de la humanidad. Con los índices bibliométricos podemos cuantificar los datos y acercarnos a una información más real sobre la documentación que se publica diariamente en el mundo. Con el avance tecnológico podemos deducir que se triplifica la información en la actualidad. Entonces los indicadores bibliométricos lo que hacen es ayudarnos a cuantificar toda esta información y a mirar qué en realidad es útil para la sociedad y cómo con el pasar del tiempo la información va cambiando y cuál nos puede servir y cuál ya no nos sirve. El primer indicador bibliométrico es el número de citas. En el número de citas podemos medir las referencias que se le realizan a un autor, a un artículo o a una revista. La cantidad de citas que tiene el documento mide el impacto y la influencia que éste tiene ante el entorno de la sociedad. El impacto puede ser positivo como puede ser negativo. Con la medición se puede verificar la obsolencia de los documentos, es cuando estos pierden vigencia porque su información ya no es actual y no son consultados con la misma continuidad. También permite medir que los autores evalúen cómo es su influencia dentro de su labor, su tema, su profesión, y los editores también evalúen el prestigio que tienen ante la sociedad. El número de citas se habla de que tiene algunas desventajas, las cuales pueden ser, un ejemplo, un autor pues quiere estar destacado dentro de su nivel profesional o científico y pues puede pedirle a sus amigos que dentro de sus artículos lo citen a él para que éste sea tenido en cuenta y tenga más prestigio. Es algo que no es pues ético, ya que no es por la información, sino es simplemente como una ayuda o una amistad a un amigo. A pesar de que puedan presentarse estas situaciones, el número de citas es una de las herramientas más usadas porque permite analizar la productividad investigadora. Podemos analizar la cantidad de artículos que hay sobre un tema y pues se puede determinar cuál es el énfasis de investigación o digamos en un país cuál es el fuerte de investigación. También se pueden identificar personas sobresalientes a nivel profesional. En el número de citas tenemos herramientas que son muy útiles en la actualidad. En ellas está Web of Science, que es una página en la cual podemos buscar artículos y mirar cuántas veces han sido citados globalmente y cómo es el comportamiento de ese autor o del artículo en sí. Acá tenemos un ejemplo, acá buscamos un artículo, el cual dándole la opción de mirar las citas o el informe de citas de ese artículo nos da la cantidad de veces que ha sido citado este artículo. También nos dice el promedio y nos dice si tiene citas propias dentro del artículo. Igualmente nos habla de que este artículo ha sido ha sido citado en otras publicaciones. Acá nos puede decir cuántas publicaciones han hecho referencia sobre este artículo y nos dice que solo una. Dentro de esta herramienta Web of Science también nos muestra una gráfica como de comportamiento del artículo y del número de veces de citación de este artículo. Se puede ver pues la evolución del artículo y del 2017 al 2018 se puede ver en este caso que ha bajado la citación o las veces se ha tenido en cuenta. Ahí es cuando podemos ver la obsolencia, cuando el documento ya no es tan citado y no es tan consultado
por la sociedad, entonces quiere decir que el impacto o la efectividad de este ya no es tan importante. Con esto, el número de citas pasa a ser uno de los principales índices bibliométricos, ya que de él se desprenden otros índices que se van a ver a continuación. Yo ya termino mi intervención y sigue la compañera Ivonne con el índice H. Gracias. Continuando con la presentación de mi grupo de trabajo, les voy a hablar sobre el índice H. Este es uno de los indicadores más relevantes para evaluar la producción científica de un investigador porque nos permite hacer un balance entre el número de publicaciones y las citas que susciten de cada publicación. Fue propuesto por Jorge Hirsch en la Universidad de California en el año 2005. ¿Cómo se calcula? Cualquier investigador puede hacer el cálculo del índice H de una manera manual. Solo tiene que ordenarlas por el número de citas recibidas en un orden descendente, numerarlas e identificar el punto en el que el número de orden coincide con el número de citas recibidas por una publicación. Este sería el que constituye el índice H. También se puede visualizar a través de unas herramientas como son las siguientes. Además de ello, como lo decía anteriormente, de manera manual debemos tener un listado del número total de documentos que han publicado el grupo de investigación o el autor como tal en los diferentes índices de medición. De cada documento publicado es necesario tomar la cantidad de citas recibidas en la plataforma de revisión que hayamos escogido. Es necesario ordenar de forma descendente los documentos por el número de citas recibidas, al igual que para los autores y las revistas. El índice H es el punto en el que H documentos tiene por lo menos H citas o más. Como tal, ya estamos viendo un ejemplo de documentos ordenados, su orden descendente, y las citas recibidas en cada una de las áreas que encontramos que, por el ejemplo señalado, que el índice H nos incide su número de orden y la cantidad de citas. Como tal, para buscar el índice H, escogimos base de datos Scopus, por autor, digitamos Bradford. Aquí nos despliega toda la información del autor que estamos buscando, lo escogemos y nos sale toda la información, documentos por autor, las citas totales, el índice H de ese autor que es 50 y el gráfico donde podemos ver los documentos y las citaciones recibidas por esos documentos. Esa es la manera como más fácil a través del uso de herramientas para hallar el índice H. Tiene ciertas ventajas este índice, que es que valora un esfuerzo científico prolongado a lo largo de toda la vida académica y permite medir simultáneamente la calidad en función del número de citas recibidas y la cantidad de la producción científica, además de que puede detectar los investigadores destacados dentro de cada área. Las desventajas es que da prioridad a la cantidad más que a la calidad de las publicaciones y no tiene en cuenta la calidad de las revistas en las que se publican estas. Autores con una actividad investigadora reciente tienen un índice H más bajo a pesar de que su trabajo pueda ser importante o de resultar muy relevante en su área, y no permite comparar investigadores de diferentes áreas científicas. Gracias. Bueno, buenas tardes. A continuación voy a hablar sobre el factor de impacto. El factor de impacto es un instrumento o una herramienta para comparar revistas científicas y evaluar la importancia relativa de cada una según las citas recibidas por los artículos que publica. El factor de impacto de una revista es la medida del número de veces que se cita un artículo publicado en ella. Este indicador nos permite revisar la relevancia relativa de una revista por medio de las citas que reciben los artículos por ella publicados en un tiempo estipulado. ¿Cómo se calcula? Para medir el factor de impacto se consideran los artículos publicados por lo menos 2 años anteriores y se calcula dividiendo el total de citas recibidas por dichos artículos por el total de artículos publicados. Un ejemplo que podemos tomar para este cálculo, vamos a hallar el factor de impacto para el año 2012. Entonces se realiza la suma de citas recibidas por los artículos publicados de los años 2010 y 2011, más la suma de artículos publicados del año 2010 y 2011. ¿Cómo se obtiene? Para este caso se utilizó la base de datos Scopus, artículo científico seleccionado fibromas. Entonces, si ingresamos a la base de datos Scopus,
seleccionamos en la parte donde dice documentos. Posterior a eso vamos a analizar, en este caso se va a hallar el factor de impacto del año 2018. Entonces se toman los años anteriores, 2016 y 2017, como se puede ver aquí en la presentación. Entonces esto nos arroja un total de 808 documentos. Vamos a seguir seleccionando, entonces lo vamos a limitar. Vamos a limitar en Open Access o acceso abierto. Entonces para el año 2016. Entonces aquí nos arroja unos resultados solo para el año 2016, lo cual nos da como resultado 134 documentos en Open Access para el año 2016. Aquí podemos ver los documentos que nos arroja la base de datos. Posterior a esto vamos a seleccionar todos los documentos que nos arroja la base de datos. Le damos seleccionar y allí vamos a visualizar las citaciones recibidas de estos artículos, los resultados. Entonces, como podemos ver, aquí nos arroja todas las citaciones de los 134 documentos que les estoy comentando. En total, como podemos apreciar acá en la diapositiva, nos arroja que en el 2016 de estos artículos fueron citados 34 veces. Ahora vamos a hacerlo lo mismo para el año 2017, el mismo proceso. Seleccionamos el año 2017, Open Access, nos arroja en total 125 resultados, seleccionamos todos los documentos, revisamos los resultados de las citas, 125 artículos en Open Access para el año 2017. En total nos arroja, como podemos apreciar, para el año 2017 35 citas. ¿Cómo es la fórmula para hallar el factor de impacto? Entonces, de acuerdo a estos resultados, vamos a seleccionar las citas en el año 2018, como ya comentado al inicio, para los artículos publicados en el año 2017. Recordamos que nos arrojaron 35 citas. Y para los artículos publicados en el año 2016 dio un total de 34 citas. Entonces realizamos la suma de 35 más 34 y nos da un total de 69 citas. Posterior a esto hallamos la cantidad de artículos publicados en el año 2017 que nos dio 125 documentos. Y la cantidad de artículos publicados en el año 2016 que fueron 134 documentos. La sumatoria nos arroja que 125 más 134 nos da un total de 259 cantidad de artículos publicados en estos 2 años. Y la fórmula total para hallar el factor de impacto es, realizamos la sumatoria de las citas que nos dio como resultado 69 más la sumatoria de la cantidad de artículos publicados que nos dio un total de 259. Entonces dividimos 69 en 259 y allí nos arroja el factor de impacto, que es 0,266. Bueno, como podemos apreciar, estas herramientas, estos indicadores nos sirven para calcular exactamente el número de citas que reciben los artículos científicos, en este caso de revistas científicas. Esto es uno de los métodos más utilizados para hallar este factor de impacto. Muchas gracias.